Hola a todos. Bueno, antes de empezar, nos gustaría dar las gracias al Congreso por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas y también de poder contribuir con nuestra aportación. Voy a compartir pantalla con la presentación. Bueno, mi nombre es Victoria Moreno y presento esta comunicación junto con mi compañera Teresa Sandoval, comunicación que lleva por título Combatir la desinformación desde los marcos éticos de la inteligencia artificial, un análisis exploratorio y comparativo. Hay que decir que esta comunicación parte de una investigación en la que actualmente estamos trabajando y que se enmarca dentro del proyecto de investigación Identificación de sesgos de género en inteligencia artificial. Me gustaría empezar recordando cuál es el contexto actual en el que se encuentra el ecosistema mediático, donde la desinformación se ha convertido sin duda en una de las principales amenazas. Ese desorden informativo, que ha llegado incluso a llamarse infodemia global, se une a esa rapidísima y casi imparable propagación de información, pero también de noticias falsas, ¿no? Las crisis, además, que han atenazado al periodismo y que siguen atenazando al periodismo, una crisis económica, profesional, pero también de credibilidad, han alejado a la profesión de su público y en ese contexto, precisamente, las redes sociales han ido ganando terreno hasta convertirse en la nueva hora pública. En esa configuración de las redes sociales, como el nuevo gatekeeper, influye también, por supuesto, la llamada democratización del contenido y, en general, un acceso masivo a la tecnología que ha servido, como dicen Figueira y Santos, para acelerar el tiempo del mensaje informativo, por lo que tanto la velocidad como los medios para difundir la verdad son idénticos a los que se pueden utilizar para transmitir la mentira. Entre los factores que contribuyen al aumento de la desinformación podemos señalar la politización de los medios, pero también la polarización política cada vez más marcada, una pérdida de confianza hacia las instituciones y hacia los medios tradicionales, también los llamados sesgos psicológicos y las recompensas a nivel social, ¿no? Y la cuestión es que las consecuencias de todo este cóctel son todavía impredecibles para las democracias. En ese contexto tan complejo que venimos intentando definir, ¿no? El desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial desempeña un papel clave y también cuidado ambivalente. ¿Por qué? Porque paradójicamente las tecnologías de la inteligencia artificial contribuyen a que la desinformación se propague más rápidamente y a la vez puedan emplearse de distintas formas, ¿no?, para ayudar a atajar el problema. No podemos obviar que desde los orígenes la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial han estado marcados claramente por su vinculación con aspectos éticos y también con los derechos humanos. A día de hoy, tanto la UNESCO como los organismos internacionales hacen hincapié en ese enfoque humanista de la inteligencia artificial que debe promover el bienestar, el crecimiento humano. Por otro lado, la aplicabilidad de la inteligencia artificial en el ámbito del periodismo es una de las líneas de investigación de mayor proyección en ese nuevo contexto del Big Data y de alguna manera se trata de una prolongación del periodismo de datos donde la industria de los medios ha comenzado a innovar y aplicar la inteligencia artificial a la producción de las noticias para, por ejemplo, entre otras cosas, orientar los contenidos a los intereses de las audiencias, ¿no? Como comentábamos anteriormente, las tecnologías de la inteligencia artificial multiplican el fenómeno de la desinformación, en tanto que, por un lado, generan oportunidades para la manipulación del contenido, ya sea imágenes, audios, vídeos, y por otro, los sistemas de inteligencia artificial que emplean las plataformas para promover la participación contribuyen por su parte a la propagación de noticias falsas, ¿no? Las implicaciones éticas están claras, desde la afectación del derecho a la información en su vertiente pasiva, el derecho a recibir información, a aquellos derechos vinculados a la dignidad humana, como los que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad de decisión, la autonomía de todos los ciudadanos, ¿no?, dentro de una sociedad democrática. En la otra cara de la moneda, la inteligencia artificial también se está empleando para detectar y para discriminar información falsa, ¿no? Gigantes como Facebook o Google vienen haciéndolo ya desde hace unos años y desde las plataformas también de fact-checking como asistentes virtuales, como chatbox o para también la transcripción de audio a texto, por ejemplo. Nuestra investigación lleva a cabo un análisis exploratorio y comparativo también de carácter cualitativo de las estrategias y recomendaciones que se han publicado en el contexto internacional hasta la fecha. Y el objetivo principal es, por tanto, observar y analizar la presencia del fenómeno de la desinformación en esos textos para poder establecer si efectivamente se abordan o no los desafíos de la inteligencia artificial en materia de desinformación, ¿no? Partimos para ello de tres preguntas de investigación. La primera de ellas, si se menciona el fenómeno de la desinformación
en las principales estrategias y recomendaciones sobre las tecnologías de la inteligencia artificial a nivel internacional y en cuáles de ellas. En segundo lugar, en su caso, con qué profundidad se aborda esta problemática y sobre qué aspectos concretos se incide. Y en tercer lugar, la tercera pregunta, si es suficiente el actual marco regulatorio o habría que modificarlo o incluso llegar a adoptar una legislación nueva, ¿no? Los resultados preliminares del análisis indican que en general el fenómeno de la desinformación no aparece detallado ni especificado entre los riesgos asociados al desarrollo y al uso de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En los principios sobre inteligencia artificial, acordados en París por los países de la OCDE en el año 2019, no hay una referencia expresa al problema de la desinformación, si bien esta declaración establece como valores esenciales para una inteligencia artificial responsable todos aquellos que se vinculan a los derechos humanos y a los principios democráticos, ¿no? Incluidos, por ejemplo, la libertad, la dignidad y la autonomía, la privacidad, la protección de datos. De forma general, esta recomendación lo que hace es hincapié en la necesidad de invertir en investigación sobre los problemas derivados del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, como aspectos legales también o de carácter ético. Por su parte, el Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial, publicado en 2019, por el que la Comisión Europea solicita al Consejo Europeo y a los países miembros que avalen, ¿no? Un plan de acción, que lo implementen, menciona la necesidad de confianza que debe rodear a ese desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, pero tampoco hace referencia expresa a la desinformación. Sí que es cierto que menciona como uno de los problemas que los ciudadanos solo reciban información que refuerce sus opiniones y sus convicciones políticas, ¿no? El llamado filtro burbuja. Y dice exactamente así: para ganar la confianza que es necesaria para que las sociedades acepten y utilicen la inteligencia artificial, la tecnología debe ser predecible, responsable, verificable, respetar los derechos fundamentales y observar las reglas éticas. De lo contrario, el uso de la inteligencia artificial puede conducir a resultados indeseables, como crear una cámara de eco, donde las personas solo reciben información que corresponde a sus opiniones, o reforzar la discriminación. En el libro blanco sobre inteligencia artificial, publicado en el año 2020, la Comisión Europea parte de nuevo del enfoque antropocéntrico propuesto también por la UNESCO, como decíamos, e insiste en esa importancia del desarrollo y la implementación de una inteligencia artificial que sea confiable, que sea segura y también respetuosa con los derechos fundamentales, ¿no? Aunque tampoco menciona expresamente el fenómeno de la desinformación, sí que dice literalmente esto: los ciudadanos tienen que darse indefensos a la hora de proteger sus derechos y su seguridad frente a los desequilibrios informativos de la toma de decisiones mediante algoritmos. Si bien la inteligencia artificial puede ayudar a proteger la seguridad de los ciudadanos y permitirles gozar de sus derechos fundamentales, a estos también les preocupa el hecho de que la inteligencia artificial pueda tener efectos imprevistos o incluso que pueda utilizarse con fines malintencionados. Por lo que se refiere a la propuesta de reglamento sobre la futura ley sobre la inteligencia artificial, hay que señalar que aunque de nuevo tampoco se hace referencia directa a la desinformación ni al derecho a recibir información veraz, ¿no? Al derecho a la información en su vertiente pasiva, sí que se recoge literalmente que los usuarios que utilicen un sistema de inteligencia artificial para generar o manipular imágenes, archivos de audio o vídeo que se asemejen notablemente a personas, lugares o sucesos reales y puedan inducir erróneamente a una persona a pensar que son auténticos, deben comunicar que estos han sido creados o manipulados de manera artificial, etiquetando el contenido generado por la inteligencia artificial como corresponda e indicando su origen artificial, ¿no? Además, la propuesta aporta una definición un poco más clara, ¿no?, de lo que venía haciendo anteriormente sobre lo que debe entenderse por sistema de inteligencia artificial, que es un software que se desarrolla empleando una o varias de las técnicas o estrategias de aprendizaje automático basadas en la lógica y el conocimiento o en estadísticas, y que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos, generar información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúan. Como primeras conclusiones del análisis, podemos señalar, por una parte, que todos los textos mencionan la importancia de una inteligencia artificial que beneficie ese crecimiento, ¿no?, ese desarrollo humano y respete los derechos y libertades fundamentales, y todos también se hacen eco de los riesgos que comporta la inteligencia artificial y de la necesidad de que exista un plan de acción o, en su caso, un marco regulatorio, ¿no?
Por otra parte, ni el derecho de la información ni específicamente el problema de la desinformación en el ecosistema comunicativo son abordados, como venimos explicando, aunque sí se hace referencia a algunos temas relacionados, como pueden ser los desequilibrios informativos por el uso de algoritmos, los llamados filtros burbuja, a través de los cuales los ciudadanos reciben solo aquella información que refuerza sus convicciones, ¿no?, políticas, o la manipulación de imágenes y archivos de audio y vídeo, aunque no se menciona en este caso expresamente con qué finalidad, ¿no? Todo ello nos conduce a poder decir que la inteligencia artificial avanza en todos sus ámbitos a una velocidad mayor, ¿no?, que la capacidad que tienen los organismos y las instituciones para ofrecer respuestas, tanto legales como deontológicas, ¿no? Y que el problema de la desinformación en conexión con la inteligencia artificial no puede ser abordado ni entendido exclusivamente desde estos principios éticos generales, diseñados hasta el momento, donde, como vemos, está ausente, sino desde una normativa legal específica que aborde su avance desde múltiples perspectivas, ¿no? Y bueno, hasta aquí la comunicación. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo.